Imaginen una época en la que la fe en la Biblia como única regla de vida era considerada herética, y aquellos que se aferraban a ella eran marcados como herejes. A pesar de la persecución, estos fieles portaantorchas permanecieron firmes, preservando su fe pura como una herencia sagrada para las generaciones futuras. Bienvenidos, queridos oyentes, a otro capítulo de este relato épico que nos lleva a través de las edades oscuras y luminosas de la historia. Prepárense para adentrarse en un mundo donde la verdad lucha por sobrevivir entre las sombras del poder y la persecución. En este cuarto capítulo nos sumergimos en un periodo de la historia marcado por la supremacía papal, donde la luz de la verdad parecía estar al borde de extinguirse por completo. Sin embargo, entre las tinieblas, surgieron valientes testigos de Dios, hombres y mujeres que mantuvieron encendida la llama de la fe en Cristo como único mediador entre Dios y los hombres. La historia del pueblo de Dios durante esos siglos de oscuridad está escrita en el cielo, aunque apenas ocupa un lugar en las crónicas de la humanidad. Las huellas de su existencia son escasas, borradas por la política de Roma que buscaba destruir toda oposición a sus doctrinas y decretos. Pero en medio de la opresión, hubo un lugar donde la luz de la verdad brilló con intensidad: Gran Bretaña. A pesar de la persecución y la invasión pagana, la fe cristiana primitiva se mantuvo viva, escondida en los páramos y transmitida de generación en generación. Desde Escocia e Irlanda, valientes evangelistas llevaron la verdad a tierras lejanas, desafiando el poderío de Roma y sembrando la semilla de la libertad espiritual. Sin embargo, Roma no estaba dispuesta a ceder su dominio tan fácilmente. Sus misioneros llegaron a Gran Bretaña, convirtiendo a miles al catolicismo romano y enfrentándose a los cristianos primitivos en un choque de culturas y creencias. Durante este choque, se hizo evidente el contraste entre la humildad y la sencillez de los seguidores de la verdad bíblica y la superstición y la pompa del papado. Y así, en medio de la oscuridad, la lucha por la verdad continúa, desafiando a los poderes terrenales y recordándonos que incluso en los momentos más sombríos, la luz siempre encuentra una manera de brillar. En este momento crítico de la historia, los habitantes de Gran Bretaña se enfrentaron valientemente al poderío del papado, rechazando su supuesta supremacía en la Iglesia. Con humildad, declararon que su lealtad era solo para Cristo y que no reconocerían a ningún otro líder que no fuera el Señor. Pero el papado no se detuvo ante la resistencia de estos fieles. Con amenazas de guerra y muerte intentaron doblegar su espíritu, sembrando el miedo y la discordia entre los seguidores de la fe bíblica. La guerra, la intriga y el engaño fueron las armas utilizadas para obligar a estas iglesias a someterse al dominio papal o enfrentar la destrucción. Sin embargo, en otros rincones del mundo, grupos de cristianos mantuvieron viva la llama de la verdad bíblica, resistiendo la corrupción papal y aferrándose a las enseñanzas de la Biblia como única regla de fe. Entre ellos, destacaron los valdenses, que enfrentaron con valentía la falsedad y la corrupción del papado en el mismo corazón de su territorio. A pesar de las numerosas luchas y persecuciones, algunos se mantuvieron firmes en su determinación de seguir a Dios y preservar la pureza de su fe. Para ellos, la lealtad a la verdad era más importante que cualquier compromiso con el poder terrenal. Y así se produjo una separación, una división entre aquellos que se sometieron al papado y aquellos que se mantuvieron fieles a su fe y convicciones. Este relato nos recuerda la importancia de permanecer firmes en nuestras convicciones, incluso cuando enfrentamos la oposición más feroz. Nos enseña que la verdad y la integridad son valores dignos de defender, incluso si eso significa enfrentarse a los poderes más grandes y temibles del mundo. En la oscuridad de la persecución, la luz de la fe sigue brillando, guiándonos hacia la esperanza y la libertad espiritual. En estos tiempos turbulentos, aquellos que permanecieron fieles a la antigua fe tuvieron que tomar decisiones difíciles. Algunos dejaron sus tierras en los Alpes y llevaron el estandarte de la verdad a tierras lejanas, mientras que otros buscaron refugio en los solitarios valles y las fortalezas rocosas de las montañas, donde pudieron adorar a Dios en libertad.
La fe de los valdenses se destacaba por su contraste con las doctrinas falsas de Roma. Fundamentaban su creencia en la palabra escrita de Dios, heredada de generación en generación. Luchaban por la fe de la Iglesia apostólica, rechazando el orgullo y la corrupción del papado. Para ellos, la verdadera Iglesia de Cristo era aquella que conservaba los tesoros de verdad confiados por Dios a su pueblo, no la jerarquía arrogante que ocupaba el trono de la gran capital. Entre las principales causas de separación entre la verdadera Iglesia y Roma se encontraba el rechazo del sábado bíblico. El poder papal desechó la verdad, pisoteando la ley de Dios mientras exaltaba las tradiciones humanas. Los valdenses, con su traducción de las Escrituras en su propio idioma, enfrentaron la persecución y el odio de Roma al declarar que la Iglesia de Roma era la Babilonia apóstata del Apocalipsis. A pesar de las persecuciones y las amenazas, los valdenses mantuvieron su fe y convicciones, guardaron la verdad durante siglos de oscuridad y apostasía, defendiendo la palabra de Dios incluso con el sacrificio de sus propias vidas. Las montañas, símbolo de la justicia inmutable de Dios, fueron su refugio y su fortaleza. En medio de la soledad y las dificultades, encontraron consuelo en la presencia de Jehová, aprendiendo a confiar en su protección y fidelidad. Así, en los valles y montañas, donde la naturaleza misma atestiguaba el poder creador de Dios, los valdenses preservaron la luz de la verdad en medio de la oscuridad de la Edad Media. Su fe inquebrantable y su confianza en Dios les permitieron enfrentar las adversidades con valentía y esperanza, recordándonos que incluso en los momentos más oscuros, la luz de la fe sigue brillando, guiándonos hacia la seguridad de su amor eterno. Los valdenses, agradecidos a Dios por el refugio que les brindaba de la crueldad de los hombres, celebraban su libertad para adorarlo libremente. En medio de la persecución, sus fortalezas naturales se convertían en su defensa segura, y desde lo alto de los picos cantaban alabanzas a Dios que ni los ejércitos de Roma podían silenciar. La piedad de estos discípulos de Cristo era pura, sencilla y ferviente. Valoraban los principios de verdad por encima de cualquier posesión terrenal, incluso más que sus propias vidas. Desde una edad temprana, instruían a sus hijos en las Sagradas Escrituras, enseñándoles a vivir de acuerdo con los mandamientos de Dios. Aunque los ejemplares de la Biblia eran escasos, memorizaban sus palabras preciosas y aprendían a ser agradecidos por las bendiciones de la vida. Como padres amorosos, preparaban a sus hijos para una vida de sacrificio y privaciones, enseñándoles el valor del trabajo, la previsión y la fe en Dios. La economía y la abnegación formaban parte integral de su educación, y se les inculcaba que la vida era una disciplina designada por Dios para su desarrollo y crecimiento. Las iglesias valdenses, en su pureza y sencillez, se asemejaban a la iglesia de los tiempos apostólicos. Rechazaban la autoridad de los papas y prelados y consideraban la Biblia como la única autoridad suprema e infalible. Sus pastores, siguiendo el ejemplo de Cristo, servían al rebaño del Señor con humildad y dedicación. Lejos de la ostentación y la vanidad, el pueblo se reunía en lugares simples para escuchar la verdad de la palabra de Dios. Los pastores no solo predicaban el Evangelio, sino que también cuidaban de las necesidades espirituales y físicas de su rebaño, promoviendo la armonía y el amor fraternal. Los jóvenes recibían instrucción en todas las áreas del conocimiento, pero la Biblia era su principal estudio. Memorizaban pasajes enteros y copiaban las Escrituras a mano, mientras algunos líderes capacitados explicaban su significado. Así, en medio de la adversidad, los valdenses continuaban aferrándose a la verdad y transmitiendo su fe de generación en generación. Los valdenses, con paciencia y tenacidad, trabajaban en profundas cavernas para copiar las Sagradas Escrituras, versículo por versículo. A través de estas pruebas, la palabra de Dios brillaba como oro puro, y solo aquellos comprometidos con esta tarea podían apreciar su pureza aún más. A pesar de los esfuerzos de Satanás y los sacerdotes del Papa por oscurecer la verdad, la palabra de Dios conservaba su pureza a lo largo de las edades.
Como las minas esconden tesoros de oro y plata que solo aquellos que excavan pueden encontrar, las Escrituras también contienen tesoros de verdad que solo se revelan a quienes las buscan con sinceridad, humildad y abnegación. Dios entregó la Biblia como un libro de instrucción para toda la humanidad, destinado a ser estudiado en todas las etapas de la vida. Es el medio de comunicación entre Dios y el hombre, revelando su carácter y su voluntad. Aunque los valdenses valoraban el temor de Dios como principio de sabiduría, reconocían la importancia de interactuar con el mundo y adquirir conocimientos. Enviaban a algunos jóvenes a instituciones de aprendizaje en ciudades cercanas, donde enfrentaban tentaciones y peligros, pero su sólida educación los preparaba para resistirlos. Llevaban consigo manuscritos de las Escrituras, ocultándolos en su ropa para compartir la verdad con aquellos dispuestos a recibirla. El espíritu misionero era fundamental para los valdenses, quienes comprendían la responsabilidad de compartir la luz de la verdad con los que estaban en tinieblas. Capacitaban a sus ministros como misioneros y exigían que sirvieran en tierras de misión antes de encargarse de una iglesia. Este servicio preparaba a los pastores para la vida de sacrificio y abnegación que enfrentaban en tiempos de prueba. Los jóvenes ordenados para el ministerio sagrado no buscaban riquezas ni gloria terrenal, sino una vida de trabajo, peligro y posiblemente martirio. Salían en parejas, como Jesús ordenó a sus discípulos, a menudo acompañados por un mentor más experimentado, quien se encargaba de su formación y los guiaba en la fe. Para evitar el fracaso, ocultaban su verdadera identidad y se dedicaban a oficios seculares, como el comercio, mientras llevaban consigo ejemplares de la Biblia para compartir la verdad con aquellos dispuestos a escuchar. A través de su labor misionera, establecían iglesias y la palabra de Dios se abría paso en la cristiandad, encontrando acogida en los corazones de las personas. Los valdenses consideraban las Sagradas Escrituras como una revelación no solo del pasado y del presente, sino también del futuro. Creían en el fin de todas las cosas y sentían la urgencia de compartir las verdades bíblicas con otros. Observaban que muchos buscaban en vano la salvación a través de mortificaciones y buenas obras impuestas por el papado, mientras ellos encontraban consuelo, esperanza y paz en Jesús como único Salvador. Los valdenses rechazaban la doctrina de que las buenas obras pueden expiar el pecado y enseñaban que la fe en Jesucristo, quien murió en sacrificio por la humanidad, es el único fundamento de la salvación. Entendían que los méritos humanos no tienen valor ante Dios y que solo a través de la obra redentora de Cristo se puede obtener la reconciliación con Dios. El alma depende de Cristo de manera tan real y estrecha como la de un miembro con el cuerpo o como la de un pámpano con la vid. Los misioneros valdenses deseaban mostrar a las almas agobiadas por el pecado que Jesús es un Salvador amoroso y compasivo, dispuesto a recibir a todos los cargados de pecados, cuidados y cansancio. Querían derribar los obstáculos que Satanás había puesto para impedir que los hombres acudieran directamente a Dios para encontrar perdón y paz. Con lágrimas en los ojos y con voz temblorosa, los misioneros valdenses compartían las preciosas promesas de la Biblia con aquellos que solo veían a Dios como un juez austero y vengativo. Su mayor gozo era infundir esperanza a las almas sinceras y agobiadas por el peso del pecado, revelándoles el amor y la misericordia de Cristo. La lectura de las Escrituras llevaba consuelo y luz a muchas mentes, disipando las nubes de tristeza y permitiendo que el sol de justicia brillara en los corazones. En lugares secretos, la palabra de Dios era leída a solas o a pequeños grupos ansiosos por recibir la verdad. La fe se aferraba a las promesas divinas y el nombre de Jesús era ensalzado con alabanza y acción de gracias. Las almas llenas de gozo regresaban a sus hogares para compartir la luz con otros, testimoniando cómo habían encontrado el verdadero camino. La voz de Dios hablaba directamente al corazón de quienes anhelaban la verdad, llevando convicción y esperanza a aquellos que la escuchaban. El mensajero de la verdad continuaba su camino. Su apariencia humilde y su fervor profundo a menudo llamaban la atención de quienes lo escuchaban. Muchas veces, sus oyentes quedaban sorprendidos y agradecidos por sus palabras, sin preguntar de dónde venía ni a dónde iba.
Algunos incluso se preguntaban si sería un ángel del cielo. En muchas ocasiones, el mensajero de la verdad no volvía a ser visto. Podía haber partido a otras tierras, haber sido encarcelado en algún lugar desconocido o incluso haber muerto dando testimonio por la verdad. Sin embargo, las palabras que había pronunciado no se desvanecían. Hacían su obra en el corazón de los hombres, y solo en el día del juicio se conocerán plenamente sus resultados. Los misioneros valdenses invadían el reino de Satanás y los poderes de las tinieblas se sentían amenazados. Cada esfuerzo por difundir la verdad era observado por el príncipe del mal, quien incitaba a sus agentes a intensificar la persecución. Los líderes papales veían peligrar su causa debido a los esfuerzos de estos humildes viajeros y decidieron erradicarlos de la faz de la tierra. Las atrocidades cometidas contra los valdenses, su persecución implacable, eran una respuesta a su negativa de someterse al Papa y a su firmeza en no entregar las sagradas escrituras. Los valdenses eran considerados herejes y fueron condenados a la matanza por el Papa, quien llamó a una cruzada contra ellos. Este documento, lleno de incentivos para la crueldad, muestra claramente el espíritu satánico que actuaba detrás del escenario, contradiciendo la voz de Cristo con el rugido del dragón. Los líderes papales no buscaron conformar su carácter con el gran modelo dado en la ley de Dios. En su lugar crearon un modelo a su medida y se empeñaron en obligar a todos a ajustarse a él bajo la autoridad de Roma. Esto llevó a la perpetración de las más horribles tragedias, con sacerdotes y papas corruptos y blasfemos, haciendo la obra que Satanás les indicaba. No había espacio para la misericordia en sus corazones. El mismo espíritu que crucificó a Cristo y persiguió a los apóstoles estaba decidido a exterminar a aquellos que eran amados por Dios. A pesar de las persecuciones implacables que sufrieron durante siglos, los valdenses, temerosos de Dios, las soportaron con paciencia y constancia, honrando así a su Redentor. A pesar de las cruzadas lanzadas en su contra y de la inhumana matanza a la que fueron sometidos, continuaron enviando misioneros para difundir la preciosa verdad. Aunque eran perseguidos hasta la muerte, su sangre regó la semilla que sembraron, y ésta no dejó de dar fruto. Los valdenses fueron testigos de Dios siglos antes del nacimiento de Lutero. Esparcidos por muchas tierras, fueron los precursores de la Reforma, sembrando la semilla que germinó en tiempos de Wycliffe, se desarrolló en la época de Lutero y continuó creciendo hasta el fin de los tiempos, gracias al esfuerzo de todos aquellos dispuestos a sufrir por la palabra de Dios y el testimonio de Jesús. ¿Qué relato tan impactante y conmovedor hemos presenciado en este capítulo? Nos sumergimos en una época de lucha y resistencia, donde la verdad se enfrentó a las sombras del poder y la persecución. A través de la historia de los valdenses, hemos sido testigos de la valentía y la firmeza de aquellos que se mantuvieron fieles a Dios, incluso en los momentos más oscuros de la historia. Sus vidas, marcadas por la persecución y el sufrimiento, son un testimonio vivo de la importancia de mantenernos firmes en nuestras convicciones, incluso cuando enfrentamos la oposición más feroz. Nos enseñan que la verdad y la integridad son valores dignos de defender, incluso si eso significa enfrentarse a los poderes más grandes y temibles del mundo. Pero esta historia aún no ha llegado a su fin. A medida que continuamos explorando los capítulos que siguen, nos encontraremos con nuevos desafíos y pruebas, pero también con la esperanza y la promesa de un mañana mejor. Sigamos de cerca este relato épico, sumergiéndonos en sus páginas llenas de drama y emoción, y aprendiendo de las lecciones que nos brindan aquellos que han luchado por la verdad a lo largo de los siglos. No te pierdas ni un solo capítulo de esta fascinante historia. Suscríbete para recibir actualizaciones y asegúrate de estar al tanto de cada nuevo episodio. Juntos, exploraremos los misterios del pasado y descubriremos las lecciones que nos guiarán hacia un futuro lleno de esperanza y libertad espiritual. Dios te bendiga.